Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos hoy, sábado 25 de septiembre de 2021, para realizar el 34º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Antes de iniciar el conversatorio, vamos a hacerle un homenaje al académico Carlos Ochoa Martínez, fallecido el 22 de septiembre en Bogotá. Academia de Historia del Valle del Cauca, homenaje al académico miembro honorario y consultor Carlos Ochoa Martínez, 1936-2021, Cali, septiembre 25 de 2021. Resolución de duelo de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Academia de Historia del Valle del Cauca, fundada el 21 de abril de 1912. Resolución de duelo. La Academia de Historia del Valle del Cauca, considerando, primero, que el día 22 de septiembre del 2021 en la ciudad de Bogotá falleció el doctor Carlos Ochoa Martínez, destacado miembro honorario y consultor de esta academia, miembro del Centro de Historia de Tuluá y miembro de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Segundo, que el doctor Carlos Ochoa Martínez nació el 28 de junio de 1936 en la ciudad de Tuluá, proveniente de una larga estirpe de historiadores, poetas e intelectuales, de los cuales surtió su espíritu y conocimientos culturales que con sencillez puso a disposición de sus conciudadanos. Tercero, que el doctor Carlos Ochoa Martínez fue abogado de profesión. Como periodista fue fundador y codirector del vespertino Hoy de Medellín, colaborador de los periódicos El Colombiano de Medellín y El Siglo de Bogotá. Fue docente de las universidades Central y Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Trabajó en el área de publicidad y empresas de artes gráficas. Cuarto, que el doctor Carlos Ochoa Martínez fue un ilustre historiador e investigador de la historia de Colombia y de Tuluá, su patria chica, y dejó como legado sus libros Guillermo E. Martínez, Su vida y su obra, Heriberto Gil Martínez, Voces de mi ciudad, Guillermo E. Martínez Núñez, primer historiador de Tuluá, y La grandeza trágica de Bolívar, los cuales han merecido grandes elogios de sus lectores y de la crítica. Resuelve, primero, declararse en duelo y lamentar profundamente el fallecimiento del ilustre vallecaucano, el académico doctor Carlos Ochoa Martínez. Segundo, presentar al doctor Ochoa Martínez como ejemplo para los historiadores e investigadores de la historia de Colombia. Tercero, acompañar en su duelo a sus hijos Marcela y Guillermo, a sus nietos y demás familiares. Cuarto, enviar copia de la presente resolución a sus familiares mencionados, al Centro de Historia de Tuluá y a la Sociedad Bolivariana de Colombia, dada en Cali el 23 de septiembre del año 2021. Carlos Ochoa Martínez nació el 28 de junio de 1936 en Tuluá y falleció el 22 de septiembre de 2021 en Bogotá. Esta es la partida de bautismo expedida en la parroquia de San Bartolomé de Tuluá, Valle. Se encuentra sentada en el libro de bautismos número 35, folio 23, partida 68. Fecha de nacimiento, 28 de junio de 1936. Fecha de bautismo, 27 de agosto del mismo año. La partida dice: en la parroquia de Tuluá, 27 de agosto de 1936, fue bautizado solemnemente Carlos, un niño nacido el 28 de junio último, hijo legítimo de Luis Carlos Ochoa y Ana Julia Martínez. Abuelos paternos Bernardino Ochoa y María Victoria. Abuelos maternos Andrés Martínez y Ana Martínez. Padrinos Roberto Ochoa y Ana Julia de Martínez. Firmado Rafael Ocampo, presbítero. Entonces sus padres eran Luis Carlos Ochoa Victoria y Ana Julia Martínez Martínez. Sus abuelos paternos Bernardino Ochoa y María Victoria, y sus abuelos maternos Andrés Martínez y Ana Martínez. Carlos Ochoa Martínez hizo sus estudios de educación primaria y de secundaria en el Colegio Salesiano San Juan Bosco de la ciudad de Tuluá. En Medellín terminó el bachillerato y se graduó como abogado de la Universidad de Medellín. Trabajó como periodista en el diario El Colombiano y en el vespertino Hoy. Fue fundador y director de la revista de la empresa Tejicóndor. En Bogotá
Trabajó como director de personal de la Federación Nacional de Cafeteros, trabajó en la Jefatura de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, en la gerencia financiera de la Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá, fue colaborador del periódico El Siglo, fue funcionario en el exterior de las empresas editoriales y de artes gráficas Editorial Bedut y Carvajal y Compañía. Fue director ejecutivo del Gremio de la Publicidad Exterior. Fue fundador de la revista Actualidad Publicitaria y docente de las universidades Jorge Tadeo Lozano y Central en Bogotá. Carlos Ochoa Martínez fue miembro del Centro de Historia de Tuluá, fue miembro honorario consultor de la Academia de Historia del Valle del Cauca y miembro honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Sus libros más importantes son los siguientes tres: Voces de mi ciudad, publicado en el año 2011, en el cual Carlos Ochoa Martínez hace una recolección de sus recuerdos más lejanos, de su infancia, de su juventud, y también de sus amigos y de las personas conocidas en su ciudad natal, en Tuluá. Estas son las solapas del libro donde se presenta una reseña biográfica del autor. Un segundo libro de importancia en su recorrido como escritor, como historiador, es el libro titulado Guillermo Eduardo Martínez Núñez, primer historiador de Tuluá, publicado en el año 2015. Estas son las solapas del libro donde se encuentra otra reseña biográfica del autor. Y en el año 2020, la Sociedad Bolivariana de Colombia auspició, publicó la obra titulada La grandeza trágica de Bolívar, de Carlos Ochoa Martínez. Este libro, Carlos lo presentó en sesión ordinaria de nuestra Academia de Historia a comienzos de este año. En la contraportada del libro está la síntesis de la descripción que hace Carlos Ochoa Martínez de la vida grande pero trágica del libertador Bolívar. Dice lo siguiente: la grandeza como tal es una condición sublime de ciertos seres humanos, o es una condición inestimable que hace que estos sean diferentes, como que son bien diversas sus manifestaciones. Hay grandeza en aquellos seres buenos que se entregan de lleno hasta su muerte a la caridad silenciosa para mitigar el dolor de los desvalidos. Hay grandeza también en los que, movidos por la pasión y apegados a sus convicciones, se han atrevido a intentar cambiar la historia del mundo en beneficio de la humanidad. La hay también en aquellos hombres de ciencia que entregan su vida para, con sus hallazgos, aliviar la de sus semejantes. Y la hay también en quienes luchan con denuedo en devolver o conquistar la libertad para aquellos que han vivido subyugados por la injusticia y la mezquindad, convirtiéndose en héroes y figuras de leyenda. Pero la máxima expresión de la grandeza es aquella, sin duda, la grandeza trágica de los perseguidos, de los incomprendidos, de los envilecidos, de los difamados, de los calumniados, de los traicionados. En suma, la grandeza trágica de los mártires, sumidos al final en una inmensa y profunda tristeza. Carlos Ochoa Martínez. Esa era la descripción que en su libro hizo Carlos Ochoa Martínez de la grandeza trágica del libertador Bolívar. El 17 de abril de este año, Carlos Ochoa Martínez nos presentó su conferencia titulada Las visitas de Bolívar al Valle del Cauca, en el 16º Conversatorio Sabatino de Historia. Estas son la primera y la última página del texto de su conferencia. Fotografías de Carlos a una edad hace algunos años y una foto relativamente reciente. Carlos con su hija Marcela y sus nietos. Carlos con Efraín Marmolejo y otros colegas. En la casa, aquí Carlos en la Casa de la Cultura Enrique Uribe White de Tuluá. Enrique Uribe White,
un escritor, ingeniero, poeta, traductor, astrónomo y navegante, nacido en Tuluá en 1898 y fallecido en Bogotá en 1983. Esta es una fotografía con sus amigos en la reunión de los Uribe en Tuluá. En la primera fila vemos hacia el centro, cuarto de izquierda a derecha, Carlos Ochoa. A su izquierda, o sea, a nuestra derecha, está su sobrino, Fernando Caicedo Ochoa, y un poco más a la derecha, el segundo de derecha a izquierda, Efraín Marmolejo Varela, presidente del Centro de Historia de Tuluá. Aquí está Carlos Ochoa con sus amigos después de esa reunión, departiendo amigablemente. Esta es una foto de Carlos Ochoa con otros dos amigos suyos de Cali, Gabriel Ruiz Arbeláez y María Isabel Casas, la esposa de Gabriel. Voy a permitirme leer dos párrafos extraídos de su libro Voces de mi ciudad. Este primer párrafo que vemos es tomado de la página 9. Carlos nos dice lo siguiente: hay voces que desde muy niño empecé a oír y a reconocer como propias del pueblo mío y que aprendí a querer como que eran de allí, como si hubieran brotado así porque sí. Voces familiares todas, como si hubiesen nacido al tiempo conmigo, con su tono, cantado unas y otras sin gracia alguna, pero eran las voces de mi pueblo, las que venían del exterior, de afuera, de la calle, y que reconocía tan bien como aquellas que de puertas para adentro en distinto tono, con cariño, afectuosas, constituían la forma y el lenguaje común de mi hogar. Y en la página 115, Carlos Ochoa nos dice lo siguiente: dicen que a medida que la vida avanza, el hombre mira hacia atrás. Quizás esto sea lo que ahora me ocurre y que yo he dejado que ello suceda así, facilitándolo además con un constante esfuerzo de recordación, ordenado, que no puedo negar, con una enorme fruición que a su vez retroalimenta dicha tarea. De esta manera es como casi a diario doy rienda suelta a esa dulce función de recordar y, de pronto, vienen atropelladamente las añoranzas de épocas duras, las más de las veces, y de cómo se fueron sorteando dificultades por parte de nuestros mayores, de momentos tristes cuyas heridas las ha venido restañando el tiempo, de años felices que de todas maneras hoy recordamos con tristeza. Todas entremezcladas van llegando y así las vamos ordenando cuando ello es posible. De todas maneras, no le pongamos talanqueras a esta vivificante acción de por demás noble. Pensemos que las reminiscencias bien tratadas pueden llegar a utilizarse para promover la conciencia de la herencia cultural y así transmitir el pasado en la historia, ya de las familias, ya de los pueblos. Es por ello que siempre vemos cómo se promueven reuniones de gentes de un mismo lugar, se buscan temas y ayudas y se forman tertulias, las cuales han tenido resultados probados ya altamente satisfactorios. Armando Barona Mesa, vicepresidente de la Academia de Historia del Valle del Cauca, escribió la siguiente semblanza de Carlos Ochoa Martínez. Carlos Ochoa Martínez in memoriam. Fue un personaje de presencia discreta, pero inteligencia abierta y atenta a sus circunstancias, al paisaje, a los hombres y mujeres que llegaban a su entorno, al arte y sobre todo a la sombra discreta de los libros, que eran su universo silencioso. Carlos Ochoa Martínez se fue yendo, movido por la enfermedad que lo estrujaba, pero sin que nunca salieran de sus labios quejas o expresiones que alteraran su semblante y su voz sonora, que llamaba a los amigos y participaba activamente en todos los centros de estudio y de pensamiento. Quiso a su terruño natal y a su tierra paisajística, a los amigos que fue sembrando con sencillez por el solo hecho de conocerlos, elocuente en las conversaciones serias y sencillo y diáfano en las intrascendentes del discurrir de la vida. Escribía con pasión y buscaba en las laberínticas fuentes de la historia la verdad de unos hechos que desaparecieron desde lejanas épocas y que se van recogiendo con sensibilidad de vida y estudio a fondo y psicológico, que recoge ese conjunto de personajes que dejan sentir su presencia a través de los tiempos, que es la historia.
Carlos fue un historiador y dejó páginas de noble perfil en libros que circulan como si estuvieran vivos. En realidad, querido Carlos, nadie muere si tiene la capacidad de superar su tiempo y su presencia, dejando como legado las historias lejanas de los otros hombres. Es por eso que hoy que te rendimos homenaje en esta academia de la que hacías parte, pongo una sonrisa y me parece que te estoy dando el abrazo de siempre, mientras te digo con nostalgia y emoción, nos veremos mañana, compañero. Armando Barona Mesa. Este es el homenaje que le hacemos entonces en la Academia de Historia del Valle del Cauca a nuestro querido y admirado miembro honorario y consultor Carlos Ochoa Martínez, fallecido esta semana en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias.